Y bueno, voces de protagonistas, hablaremos hoy con esa primera asociación que de alguna forma hace 2 años venía advirtiendo, una causa a la que se sumó también este grupo de radio y televisión. Hablamos de la asociación El Time, hablaremos hoy con Rafael Martínez, pero antes que nada con Pedro Hernández del Guicho. Ha sido uno de los discursos más aplaudidos y que quizá ha tenido más gancho de todas las personas, muchas de las que se subieron a ese escenario. Pedro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Nuria. Bueno, digo que ha tenido más gancho porque quizá en el asunto de las renovables, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pedro, es complejo, es un tema en el que muchas personas dicen, pero ¿cómo? Si Fuerteventura se ha levantado contra el petróleo, ahora puede volver a levantarse, en este caso, contra las energías renovables. No es fácil, hay que hacer mucha pedagogía. Estoy de acuerdo contigo, es complejo, pero a la vez es muy sencillo. Lo has dicho en la introducción, ¿no? Hace más de 30 años hace más de 30 años que se viene hablando de esto, no hay ningún plan territorial que explique la ubicación al azar donde están concediendo las autorizaciones para instalarse las placas solares fotovoltaicas o los molinos eólicos. No hay derecho a que destrocen el territorio de ninguna sociedad por la vida animal, por la vida vegetal y por la vida de todos nosotros, porque los territorios, los horizontes forman parte de la vida. No hay derecho a esto. Y la segunda cuestión, no hay derecho que los mejores recursos que tienen las islas por su posición biogeográfica, los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno de Canarias sean simplemente unos vasallos y le entreguen nuestros mejores recursos de sol y viento, se lo entreguen a las multinacionales de siempre. No hay derecho. La tercera cuestión es, ¿quién le impide a los señores de la administración pública trabajar ellos en autosuficiencia energética y en eficiencia y ahorro energético? ¿Quién les impide eso? ¿Alguien les está impidiendo? ¿O son los señores del maletín los que le impiden que trabajen en esa dirección? Así bajamos la factura y bajamos la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué no trabajan estos señores e instalan en todas las superficies educativas, sanitarias, deportivas y en todos los edificios institucionales eso? ¿Quién les impide eso? ¿Y quién les impide a estos señores que ayuden a los propietarios privados a la autosuficiencia energética, al autoconsumo? ¿Y quién les impide a estos señores que le digan y que se reúnan con los pequeños y medianos propietarios de las áreas periféricas urbanas, de todos esos parques industriales que hay en cada una de las ciudades de Canarias y en Fuerteventura, que es excepcional? ¿Quién les impide a estos señores reunirse con esos propietarios, incentivarles a que en esos suelos ya hipertransformados se instalen placas solares fotovoltaicas? ¿Por qué eso no se hace? Y en cambio se le está entregando a las multinacionales destrozar todo el territorio de la isla Fuerteventura, pero que se han creído, y luego se hace propaganda de que el territorio, el paisaje de Fuerteventura, esa sensación de soledad, esos más de 20 millones de años de historia geológica de la isla de Fuerteventura se esté destrozando de esta manera. Yo creo que hay que pararse en seco, ¿no? Y tienen que ser honestos y sinceros los responsables políticos de los ayuntamientos, del cabildo, del gobierno de Canarias, y poner sobre la mesa qué es, cuántos expedientes más tienen, cuántos han concedido y dónde van a estar instalados. Que sepamos la magnitud del desastre, de lo que viene. Claro, Los porque señores no pueden continuar ni un momento más concediendo, tienen que parar, y lo que han concedido hay que revertirlo. ¿Pero esto qué es? Pedro, se hablaba precisamente en la concentración de esta ingente cantidad de autorizaciones, algunas de las cuales no sabemos cuáles ya han obtenido esa resolución favorable. Es decir, ¿tenemos alguna foto exacta de lo que nos viene? Tenemos algunos indicios, porque aquí todo hay que decirlo, ¿no? La responsabilidad del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias, con toda esa pomposidad que aparece, es responsable porque fue el encargado de hacer los mapas eólicos y los mapas fotovoltaicos para que las grandes multinacionales se instalaran, ¿no? Y hoy las renovables en Europa se trabaja que las renovables no necesitan la centralización, sino la descentralización. La producción y el consumo tienen que estar allí donde está el consumo, y ahí es donde hay que instalarlo. Nos evitamos autopistas de transporte de energía innecesarias y nos evitamos despilfarros y pérdidas en la red. Eso es lo que hay que hacerlo. Pero estos señores, lo primero que hay que hacer es un ejercicio de honestidad y de sinceridad.
Los señores de cada uno de los ayuntamientos y de los cabildos en Canarias y en el caso particular de Fuerteventura tienen que decirle a la opinión pública, a los ciudadanos y a las ciudadanas, cuánto es lo que hay concedido y cuánto es lo que tienen solicitado en las oficinas de cada una de esas instalaciones. Eso no puede seguir oculto nunca más, no puede seguir oculto ni un día más. Esa es la primera medida que tienen que hacer. Y en segundo lugar, desde el punto de vista legal, a todas las asociaciones que están batallando, como la gente del TIME, tienen que prestarle asesoramiento y ayuda económica para estar en manos de los mejores despachos de abogados y revertir una situación que no tiene por qué ser irreversible. Eso es una cuestión, ¿por qué vamos a seguir llorando y a seguir quejándonos y entrándonos de depresión pensando de que el futuro de la isla de Fuerteventura va a ser lo que ya estamos conociendo de norte a sur, lo que hay previsto en la cartografía, una cartografía que se está moviendo por ahí de manera especulativa, con posibilidad de no sé qué? Pero qué escándalo es este, que están concediendo en Fuerteventura más de 1.000 megavatios, cuando que la isla necesita 90 en el periodo de máxima afluencia de turistas a finales del año 2019, con 2.600.000 turistas. Pero qué escándalo es este, si es que además eso hay que bajarlo. Eso hay que bajarlo desde el punto de vista de la potencia necesaria de inyección exterior con el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde vamos a llegar? ¿Qué desidia es esta? Pedro, por tanto, cuando se está pidiendo esa inmediata suspensión cautelar, ¿hay posibilidades legales de que sea así? Si no se Claro, hace, porque se entiende que si no se hace es una cuestión de una voluntad política. es cuestión de voluntad política, claro que se hace, pero es que en Canarias en estos momentos, vamos a ver, se acaba de aprobar en el Estado español, en Madrid, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ahora se está aprobando en las comunidades autónomas una ley que deriva de lo que plantea la ley del Estado. En Canarias no se ha aprobado esa ley, todavía está en el ámbito del gobierno, la mandarán al Parlamento en los próximos meses. La ley de cambio climático y transición energética es la que dice qué es lo que hay que hacer. Una derivación de esa ley es la elaboración del plan de transición energética de Canarias, que no está hecho, que se lo han encargado al ITC, que se lo han encargado a los mismos de siempre. No, yo desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, le han encargado eso. Tienen previsto que lo entregarán en noviembre. Entonces, pero bueno, o sea que no hay un plan de transición energética. ¿Y en torno a qué están los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno de Canarias concediendo asignaciones de potencia eólica y fotovoltaica para ubicar a estos señores? Es una maniobra y es una mafia especulativa sobre los territorios. Lo importante, pero usted sabe lo que está sucediendo, que cuando hacen una concesión de interés general, Rafa del TIME lo explica perfectamente, cuando hacen una concesión de una declaración de interés general, es que están incluso clasificando suelo, están robándole el suelo a los propietarios históricos y hacen suelos industriales, en suelos de interés agrícola, en suelos con valores naturales. Pero bueno, es que no he visto semejante disparate en los últimos 40 años en Canarias, incluso en los procesos de transformación de los bordes costeros para el desarrollo turístico, no era así, eran un poco más precavidos. Pero aquí se inventaron la declaración de interés general, que es para situaciones excepcionales, y les expropian a los propietarios históricos. Yo vivo en una zona del campo, por ejemplo, y no quiero que aquí nadie me quite este suelo porque dice que va a poner un molino de viento y viene con una declaración de interés general y el gobierno la autoriza para que expropien. ¿Pero esto qué es? Pues eso está pasando en estos momentos en Fuerteventura y va a seguir pasando con los siguientes expedientes. Entonces, claro que hay cobertura, es un problema de responsabilidad política. Es que además en el tema este de las renovables se demuestra perfectamente que los responsables públicos en su mayoría están a tiempo de rectificar, pero en su mayoría al final se sientan en los sillones y son votos delegados de esas multinacionales, que no es otra cosa esas multinacionales en estos momentos, porque hay mucho dinero circulando, que fondos internacionales de inversión sin rostro que les da lo mismo instalarse aquí que allá, que en cualquier otro lugar, lo que buscan es la especulación. Esto no puede ser, es que algo serio tenemos que hacer para que esto no continúe y para que estos señores no sigan con la misma inercia que han venido haciendo y que ahora es cuando estamos observando. Pues es que no puede ser. Claro que el ayuntamiento puede, el ayuntamiento no concede la licencia de obra y se paraliza la instalación de ese parque eólico, pero usted sabe lo que está pasando cuando observa los horizontes en Fuerteventura. ¿Usted cree que los horizontes saliendo de Puerto del Rosario en dirección
en dirección al Tíbet. Todavía se puede destrozar esos horizontes de montañas devastadas por la erosión de los últimos 20 millones de años, o cuando sale de Villaverde en dirección a Correjo y ahora colocan esos instrumentos allí. Eso es un derecho humano que está consolidado y que está firmado por el Estado español, la Declaración Europea de paisaje, el derecho al paisaje, el derecho al horizonte es un derecho humano. Por eso decimos, Pedro, que sería y ha sido muy, muy necesaria esta concentración, sobre todo para contarle, ¿no?, a aquellos ciudadanos que por otros motivos desconozcan el grado de afectación en el medio ambiente. Estamos hablando de 27 parques eólicos, entre los que están en funcionamiento, los que están autorizados, los que se están tramitando, 27 parques eólicos solo en Fuerteventura, a los que hay que sumar 48 parques fotovoltaicos, 48 parques fotovoltaicos, casi todos los fotovoltaicos, en este caso, pendientes de autorización. Pedro, hemos insistido también en este medio, en Onda Fuerteventura, desde hace ya, como decimos, un par de años, la comparativa entre Fuerteventura y otras islas, porque si bien la misma norma regional, el mismo decreto, el famoso 6 bis, que ahora parece que se ha popularizado por fin, ha servido para que todas las islas implanten estas energías. Tenemos al lado una isla, como es Lanzarote, que no lo ha hecho tan mal. Es decir, que con la misma norma sí ha conseguido que esa energía sea pública y se ha conseguido ponerle puertas al campo, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, hay una doble contradicción en ese sentido. Hay un apartado que es cierto, que el Consorcio Insular de Agua es el que optó, porque hubo acuerdo unánime de los ayuntamientos y del Cabildo hace ya como 8 o 10 años para presentarse a las asignaciones de potencia eólica y consiguió unos cuantos parques eólicos asignados al Consorcio Insular de Agua. Pero hay peticiones privadas, hay peticiones privadas de grandes multinacionales que quieren instalarse en la zona de las Caletas. Hay un gran parque fotovoltaico y luego hay también en la zona marina, enfrente de Arrecife, también hay pedido y hay también otro gran parque eólico pedido y hay otras zonas que tiene asignadas de aquellos famosos mapas del ITC, ¿no? Pero en la iniciativa inicial es así, ¿no? Pero bueno, es contradictorio también porque los han instalado en el interior de la isla, en una zona que dice que hay más viento, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que apenas tienen dificultades orográficas, la potencia de viento es similar en casi todos lados. Así no hay por qué estar destrozando el interior de las islas. Las renovables tienen que estar en la periferia de los ámbitos urbanos, donde está el consumo, y así no hay que estar haciendo autopistas de transporte de energía, que también supone abrir pistas e instalar instrumentos que destrozan los paisajes, que son recursos excepcionales, y más en una isla como Lanzarote, que fue el recurso que puso de alguna manera de moda, que revalorizó Manrique, ¿no? Porque todo el mundo habla de Manrique, pero Manrique, uno de sus elementos inspiradores fue el paisaje, y sobre todo los paisajes agrarios de Lanzarote. Por eso publicó un libro en 1973 singularizando la arquitectura doméstica rural, ¿no? La Lanzarote, arquitectura inédita, y eso. Entonces, claro, cuando les decimos a los políticos, oye, pero ustedes están todo el día hablando de Manrique, pero ¿por qué no ven la globalidad integral de lo que planteaba Manrique en relación de no destrozar el interior de la isla? Entonces tiene esa contradicción. Es verdad que está en manos del Consorcio Insular de Agua, pero también está territorialmente, no son los lugares adecuados para tratar de destrozar, sobre todo la zona del Paso del Cable, ¿no? Eso sí que hay una diferencia seccional. En cambio, en Fuerteventura, en la iniciativa privada, cuando empezó una iniciativa, digamos, pública, con los primeros molinos instalados en el norte de Fuerteventura, en la zona donde está la desaladora de Correjo, ¿no? Es una cosa un poco rara todo esto, que no se estuviera al tanto y no se impidiera esa proliferación territorial y no se impidiera que fueran las multinacionales las que vinieran a quedarse con el recurso fantástico que es un bien común, el sol y el viento, ¿no? ¿Confía usted, Pedro, en que haya unanimidad en Fuerteventura por parte de los diputados en ese frente común que se está pidiendo? Tiene que haberla. Aquí la impresión que tengo, porque bueno, yo viví en primera línea el tema del petróleo, la impresión que tengo es que si vemos la historia de la lucha contra las profesiones petrolíferas, en el año cuando fue concedido por José María Aznar, en el año 2001, estaban todos enloquecidos y se pavoneaban por las islas. Entre el año 2001 y 2004 se pavoneaban con el anterior presidente de Repsol, se paseaba a Román Rodríguez, se paseaba a Adán Martín,
se paseaba incluso en Fuerteventura José Juan Herrera, que hablaba de lo bueno que iba a venir con el mundo del petróleo, ¿no? Y luego, a lo largo del proceso ciudadano de oposición, de pequeños grupos, fueron cambiando de posición hasta que en el año 2011, cuando Soria lo intentó de nuevo, la oposición institucional y la oposición del gobierno de Canarias, del Parlamento, los acuerdos permanentes, se convertía, digamos, en una oposición unánime, salvo el Partido Popular, que estaba comandado por Soria y estaban, digamos, violentos con la necesidad de que destrozaran el mar de Canarias. Aquí se está produciendo una cosa igual, ¿eh? Hay que asumir que todos humanamente en la vida, en los procesos históricos, podemos tener errores, pero también tenemos humanamente la necesidad de rectificar esos errores. Y el bien común de la isla de Fuerteventura, el bien común de Canarias dice que el ámbito político tienen que rectificar los errores que se han cometido en el pasado. Tienen que rectificarlos. Primero, no se pueden destrozar los territorios de las islas. En segundo lugar, no se puede entregar nuestros mejores recursos. Aquí no hay que importar el carbón, el petróleo, el gas. Lo tenemos aquí. Hay muy pocas zonas del planeta que tengamos tantos recursos para que ese bien común redunde en beneficio de todos. Entonces, ese bien común no se le puede entregar a las multinacionales. Y en tercer lugar, planificar de manera adecuada para que disminuyamos los consumos, para que tengamos ahorro y eficiencia, empecemos a plantearnos de manera urgente el autoconsumo, tanto el autoconsumo público como el privado, y además reunirse con los pequeños y medianos propietarios de los ámbitos periféricos de las áreas urbanas para que se instale ahí, si es que lo está planteando el catedrático Ricardo Guerrero, que probablemente en Canarias no haya que destrozar ningún metro cuadrado de territorio porque es suficiente el que tenemos ya transformado, 200 kilómetros cuadrados, con lo que ha evolucionado la tecnología, probablemente no haya que utilizar ni un metro cuadrado más de territorio y tenemos la producción allí donde está el consumo. Pedro, contundente, como siempre. Agradecerle muchísimo la intervención, no solamente hoy en este programa, en el magazine de Onda Fuerteventura, sino también el sábado. Fueron muchas las personas que, bueno, pues en aquel momento guardaron un riguroso silencio para poder escuchar a qué se debe esta oposición que está manteniendo Fuerteventura, y yo creo que muchas de ellas se fueron con muchas respuestas gracias a su intervención. Pedro Hernández, un abrazo grande. Bueno, yo solamente le agradezco esas palabras, pero bueno, es mi obligación en función de los poquitos conocimientos que tengo de extenderlo, mi responsabilidad social, ¿no? Te agradezco mucho, Nuria. Responsabilidad social compartida, en este caso con muchísimos otros colectivos que en Fuerteventura, bueno, pues como decíamos, Rafael Martínez del Time, Jesús Giraldez, en fin, tantas personas que han estado durante tantos años y ahora también apoyados por colectivos de otras islas. Por eso, muchas gracias. Nada, buen día. Gracias. Buen día, un abrazo. Chao. Bueno, pues ya ven cómo Pedro Hernández del Guicho se ha explicado, creo que perfectamente, sobre esto que está ocurriendo en Fuerteventura, sobre esta tramitación de expedientes, de unos expedientes desenfrenados, es decir, lo decíamos en el debate de Mírame Televisión, como en el último mes hasta 5 licencias, en este caso, se habían solicitado solamente en Tuineje y en La Oliva, porque se está recurriendo a esta excepcionalidad, a la discrecionalidad o a la opacidad de la norma para consolidar una forma ya habitual de actuación sin ningún tipo de control previo o sin ningún tipo de supervisión territorial y sobre todo sin participación en el procedimiento, que es lo que se está pidiendo por parte de los colectivos, por parte de la ciudadanía. Que Fuerteventura se siente, que reflexione, que nuestros diputados estén en ese frente común pidiendo un tiempo para definir qué modelo energético quiere asumir Fuerteventura de ahora en adelante. Una de las personas que, como decimos, de los colectivos que primero alertó, en aquel momento con mayor o menor éxito, pero alertó sobre lo que venía, fue la asociación El Time. Rafael Martínez, buenos días. Buenos días, Nuria. Buenos días a la audiencia. Bueno, estábamos hablando con Pedro Hernández, que con su tono, con el tono de a quien le duele un asunto, como siempre, visceral, pasional, ha explicado perfectamente que esta situación que se ha explicado a Fuerteventura, que por fin ha llegado a todos los vecinos y vecinas, se puede revertir. Es decir, cuando se está pidiendo que se tome el control sobre la situación, no es una utopía. Todavía se puede parar esta locura, este desenfreno de las renovables. Balance sobre lo ocurrido el sábado.
Pues muy satisfactorio porque nos dimos cuenta que no somos 4 personas, son muchos más, incluso los que no estuvieron. Hay mucha gente que no pudo ir a la manifestación y quedó claro en que es un clamor lo que se están pidiendo, que además es exigible legalmente, la planificación del sector eléctrico es exigible. Y claro que se puede parar porque lo que no se puede hacer es intentar hacer una planificación de forma fraudulenta. El 6B sabemos que no voy a repetirlo más porque nos van a aburrir a la audiencia, pero que es no se puede aplicar. Los propios informes del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias los está poniendo los estudios de impacto ambiental, en la declaración de impacto ambiental. Para poder hacer una buena valoración de lo que se está haciendo hay que hacer una planificación territorial especial de todo el sector y una evaluación ambiental estratégica que se incluya dentro del planeamiento a nivel insular, que se encaje. No es tan complicado porque no es una isla como Gran Canaria o Tenerife de mucha población. Entonces, aquí hay algo más o alguna forma, no sé, no entendemos cómo esto que es exigible desde que se aprobó el PIOF a los 6 meses. Hay un artículo que especifica que se tiene que hacer la planificación territorial especial a los 6 meses de haber aprobado el PIOF, es decir, estamos hablando de los 6 meses después de agosto, 6 meses del año 2001. También se hizo una vez un plan, se encargó del gobierno de Canarias, encargó a Traxa que se hiciera un plan territorial especial del sector eléctrico en Fuerteventura, específico para Fuerteventura. A los 6 años se emitió la caducidad de ese encargo. ¿Es reversible? Claro que es reversible. Hay que tener voluntad y bueno, un poco simplemente que no es tan complicado, no estamos hablando de grandes poblaciones. Hay que intentar no dispersar estas infraestructuras en el territorio, concentrarlas, centro de producción, centro de consumo, crear sinergia entre las distintas partes para no consumir tanto territorio, porque la otra opción que es crearnos una línea de horizonte todo lleno de molinos. Esta es la mayor amenaza que tiene Fuerteventura con respecto al paisaje, a la biodiversidad, si se concretara lo que se pretendía hacer. Uh-huh. Rafael, dices que se encargó a Traxa un estudio o un plan energético. ¿Pasaron 6 años, se caducó y no se hizo? Sí, eso está en el propio expediente del Parque Aeropuerto Rosario, que fue por donde nos llegó la información, y se ve el documento además. Entonces, es saber si la administración sabe de la importancia de este documento Uh-huh. y dónde está, en qué cajón está este documento. Y luego si es obligatorio, porque el PIOS lo dice, y aparte la propia ley del sector eléctrico dice que para desarrollar este tipo de infraestructura debe ser basada en un planeamiento. No se puede hablar de infraestructuras por separado, es decir, no podemos hablar del tendido eléctrico norte-sur de forma aislada, y además si se fragmentándolo y cada fragmento se habla por separado, como que no tiene que ver con el otro. No se puede ver un parque eólico por separado, ni de un parque fotovoltaico. Y que quede claro que estamos a favor de las renovables, por favor, que quede claro que estamos a favor de las renovables. Lo único que no puede ser es que lo hagan de forma desordenada y que sacrificamos el territorio de forma incontrolada e irreversible, porque esto puede ser muchos años. Y cuando uno descompacta el suelo, eso no hay forma de volver a ponerlo en su sitio, por mucho que lo pise. Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Que esas estructuras llevan una plancha gigantesca de cemento y Se que están abriendo pistas nuevas. Sí. En el puerto de Rosario, por ejemplo, hay 32.000 metros cuadrados que se han movido para poner las bases de cimentación de estos megamolinos. Las pistas abiertas, que incluso están prohibidas en el PIOF, son 3 kilómetros y pico. Yo creo que es más que evidente. El impacto es brutal. Se puede hacer bien, si hay que sacrificar algo, pues bueno, por lo menos sabemos de qué estamos hablando. Lo que no se entiende es el oscurantismo, la opacidad, la improvisación con la que se están haciendo estas cosas. ¿Por qué no se hace Creo que incluso, no me acuerdo de la directiva, a nivel europeo es exigible la planificación. Hay una serie de inversiones que se están haciendo que tienen que tener una coherencia, no se pueden dar de forma aislada. Claro, por eso decíamos con Pedro Hernández que es un tema, y tú bien lo sabes, Rafael, que llevas picando en el desierto 2 años prácticamente, que es difícil hacer comprender un mensaje en el que, si bien esta proliferación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en Fuerteventura contradice aquello por lo que salió Fuerteventura de forma unánime a la calle, que fue esa transición energética justa. Ahora mismo podríamos decir que se está disfrazando de energías renovables, que es lo que venimos explicando, que solamente benefician a un bolsillo, pero claro, a su paso va dejando un territorio
completamente sacrificado. Más allá de las responsabilidades políticas, que las hay, obviamente las hay, y de la dejación de funciones, que lo hay, en este caso creo que quedó evidente en todos los discursos, a partir de ahora, me imagino que el objetivo es conseguir esa moratoria. Evidentemente lo que no podemos permitir es que quememos nuestro territorio, que es frágil, escaso y no renovable. Aquí cuando se acaba la isla nos caemos al agua. Entonces si nosotros quemamos el territorio, no nos queda nada. No podemos dejar llenar de molinos la línea de horizonte. No podemos dejar que se sacrifique Puerto del Rosario para poner megamolinos, que querían poner 28, creo que si no he perdido la cuenta, porque a veces ya pierdo la cuenta, 28 molinos que querían poner en Puerto Rosario solo. La montaña del Cardón, que es monumento natural, han puesto 5 molinos allí, del Parque Eólico Los Alisios, y se ven desde Tequital. Los de Puerto Rosario se ven a 14 kilómetros. Los de la zona de La Oliva, energía renovable 2 y Fuerteventura 1 y 3 renovables, se han cargado la vista desde Villaverde, que se ve la Tunas de Corralejo, Lobo y la isla de Lanzarote por un lado, y por el otro lado el Timanfaya Majorero, que es la alineación de conos volcánicos desde Calderón Hondo a Morro Bayuyo. Esas vistas, que son de las mejores de Fuerteventura, se la han cargado. Entonces, si esto continúa, digamos que ¿qué nos va a quedar? ¿Quién va a venir a Fuerteventura a grabar? ¿Qué turismo va a venir a ver? Se irán a las playas y no saldrán de ahí y mirarán al mar, porque en cuanto se den la vuelta se ven los mamotretos. Hay alternativas. Lo que no tiene alternativas son nuestros paisajes. Para salvar el medio ambiente global, que es la excusa que ves en todas las declaraciones de impacto ambiental, se tienen que machacar el medio ambiente local de Fuerteventura. Eso no puede ser. Podemos compaginar las dos cosas. Hay que ser inteligentes. Esto hay que pararlo hasta que se ordene, porque si hay que sacrificar algo, nadie va a negar que hay que hacer un sacrificio, y si nos toca el time, pues bueno, pero tenemos tiene un sentido, tiene un fin, tiene una coherencia. De esta manera no hay coherencia ninguna. No sabemos cuándo va a parar, no sabemos qué cantidad de molinos quieres poner, dónde los van a poner, pero eso es que en cualquier sitio de Europa, esto no es África. Bueno, sí es África, pero hay una legislación, hay una normativa, hay un planeamiento, porque esto no se inventó. Hay un control del territorio, Rafael, hay un control. Una preguntita. En el caso, porque hemos hablado mucho sobre cómo va a transformarse el paisaje y efectivamente cómo puede a mayores pues condicionar los posibles rodajes, que una postproducción pues ya no quiera tener que estar eliminando molinos de ese paisaje, etcétera, ¿no? Pero a mí me interesa especialmente, sobre todo al hilo de lo que ha ocurrido este fin de semana, y es que se han encendido esos molinos del Time, aquellos que estaban todavía apagados, que lucían como mamotretos, que estaban muy cerca de algunas de las viviendas este fin de semana, coincidiendo también con el Día del Medio Ambiente y con la fecha de la concentración, de repente se encendieron. La distancia mínima para la instalación de estos aerogeneradores que establece el Gobierno, ¿a cuántos metros nos estamos refiriendo? Hay un decreto que es 5/2015, que es el decreto de instalación de parques eólicos en Canarias, que dice que si el molino es superior a 950 kilovatios, tiene que estar a más de 400 metros de la vivienda. Más que de vivienda, es de un núcleo habitado. Ahora lo explico porque es un poquito, lleva sutil. Los molinos que están en el Time, por ejemplo, son de 3,65 megavatios, es decir, 4 veces superior a la cantidad mínima por lo que se tienen que retrotraer 400 metros. Bueno, eso por un lado, con lo cual la potencia de estos bichos son muy grandes, es muy grande. Luego, la empresa considera que el Time, la zona donde están poniendo los molinos, no es núcleo habitado. Lo que es un núcleo habitado, que lo pone en el decreto, es que aquellas 10 casas en línea o zona con cruces y plazas, salvo que el planeamiento ponga lo contrario. Ese salvo de planeamiento ponga lo contrario es el kit de la cuestión, lo importante. ¿Por qué? Porque el planeamiento del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Rosario dice que la zona donde se van a poner los molinos es un núcleo habitado. Y los informes del ayuntamiento, que figuran en el expediente del parque eólico, dice que están a menos de 400 metros, que no se podrían poner ahí. La declaración de impacto también lo pone. Entonces hay vecinos que viven en los estancos y ya están oyendo el ruido de estos bichos. Ayer habían vecinas en la concentración, el sábado, que estaban, un poco se sentían apoyadas y eso les soplaba ánimo, pero están llorando porque
es que nadie se lo imagina, hay que ser empático, porque hay gente que dice, a mí me gustan los molinos, y bueno, pues vale, perfecto, pero cuando se lo pongan al lado de tu casa, a lo mejor no piensas lo mismo, porque te condena a estar dentro de tu casa. Esos ruidos no te dejan estar fuera, porque la valoración de los ruidos se hace dentro de tu casa, es decir, como que tú no puedes salir fuera, ni puedes ponerte a desayunar fuera, ni puedes hacer una cena o lo que sea, porque la valoración de ruidos es dentro de tu casa. ¿Y qué pasa? ¿Que yo tengo que estar encerrado dentro de mi casa? Entonces hay que ser empático y pensar que esto le puede pasar a cualquiera. Tal cual está la legislación, le puede pasar a cualquiera, porque se han saltado el planeamiento, se han saltado normativa medioambiental y bueno, y aquí no nos defiende nadie. También pasó una cosa que hay que ponerlo en valor, es el tema del parque eólico Tablas y Moralidad en el sur, que también lo ganaron los vecinos. Correcto. Entonces, hay que ver que esto, nosotros no fuimos los primeros, que hubo gente que también ha peleado este tema, y también estuvo gente que peleó el tema del tendido eléctrico norte-sur, que no es aislado, que nos han llenado la isla de 100 torretas de alta tensión, con sus 70 80 pistas ilegales también, en suelos rústicos, y no, esto no es aislado, es decir, va todo junto, porque nos hablan siempre están parcheando, fragmentando el tema para que no se vea el efecto real. Esto va mucho más allá y se está sobredimensionando las necesidades de Fuerteventura, porque no se va a consumir en Fuerteventura, se va a mandar fuera. Entonces, no sé, yo es que lo veo tan claro que esto es un insulto a Fuerteventura que no sé, a lo mejor será que... Pero bueno, ayer, el sábado, nos dimos cuenta que somos más, que no es uno solo. Efectivamente, de aquellas manifestaciones en las que comenzaban los vecinos del Time a lo que vivimos el sábado, ha habido, por suerte, una evolución y yo creo que el discurso, como decíamos, empieza ya a calar entre la ciudadanía, a entender exactamente lo que se está pidiendo, que no es otra cosa que una figura de protección ambiental pues eso, que proteja el territorio y que en el caso de que vengan estos parques eólicos sean en una zona definida, que Fuerteventura tome el control sobre su propia situación energética. Rafael, muchísimas gracias por estas palabras hoy. Mucho ánimo y mucho ánimo más ahora con esos aerogeneradores que han comenzado y como muy bien relatabas, hay muchos vecinos que este fin de semana, literalmente, sin exageraciones, han dormido poco y mal. Pues venga, gracias Nuria, buenos días a todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya ven cómo está la situación, la voz de Pedro Hernández, la voz de Rafael Martínez, la voz de Lanzarote y la voz de Fuerteventura, en este caso unidas en esta causa que congregaba a más de 300 personas, que va a ser la primera de un calendario en el que anunciaban los convocantes que no van a parar hasta que por fin toda Fuerteventura conozca la situación. Tenemos un precedente en Galicia, siempre ponemos a esta comunidad en el asunto de las renovables, en la trama de las renovables como ejemplo. Ya saben que allí uno de los pueblos donde quisieron implantar muchísimos molinos eólicos, el pueblo se levantó y cedió el suelo a cambio de un canon, a cambio de una exención total en la facturación eléctrica y bueno, otra serie de condicionantes que hicieron que la empresa, la multinacional, se lo pensara dos veces. Aún así, lo hizo. Bueno, pues hoy sabemos también que la avalancha de megaparques, también en Galicia, ya es tan conocida que la propia Comisión Europea ha abierto una investigación también ante la Xunta de Galicia por la falta de figuras de protección para sus zonas verdes. Además, ha incidido en la vulnerabilidad de los territorios ante la invasión eólica. Precedentes hay.